what I've been asked to speak about today is how to align body, mind, and world with this teaching while the false consciousness of taking ourselves for an ego still persists. De lo que se me ha pedido que hable hoy es de cómo alinear el cuerpo, la mente y el mundo con esta enseñanza, mientras la falsa conciencia de tomarnos a nosotros por un ego todavía persiste. That is, what process is the one suggested by Bhagavan when we are neither able to deliver nor self-direct about vasanas with much force in our experience. In brackets, okay. Quiero decir que cuál es el proceso sugerido por Bhagavan cuando no somos capaces de entregarnos o de llevar nuestra atención, de hacer autoindagación, dado que las vasanas tienen mucha fuerza en nuestra experiencia. And also, a further clarification, how to develop in practice vairāgya, authentic humility, etc. Y también, a propósito de dar un poco de clarificación, cómo desarrollar en práctica vairāgya y auténtica humildad, etc. When Bhagavan's teachings are necessary because we have risen as ego. Las enseñanzas de Bhagavan son necesarias porque hemos surgido como ego. As this ego, we are aware of ourselves as if we are a body, a mind, that is a person. En tanto que este ego somos conscientes de nosotros en tanto que un cuerpo y una mente, es decir, como una persona. The first question, how to align body, mind, and world with this teaching, it is, the teaching allows us to see all these things in a fresh perspective. La primera pregunta sobre cómo alinear el cuerpo, la mente y el mundo, esta perspectiva da una perspectiva fresca sobre cómo hacer esto. That is, we generally don't question our awareness of ourselves as a person. Normalmente no cuestionamos nuestra conciencia de nosotros en tanto que una persona. We take for granted that we are the person that we seem to be. Y damos por hecho de que somos la persona que parecemos ser. And because we don't question this identification, we get involved in desires, likes, dislikes, hopes, fears, all these attachments, all these things arise because of this identification of ourselves with the body. Y como no cuestionamos esta identificación, entonces nos vemos envueltos en un montón de deseos, de esperanzas, de miedos que están asociadas a este cuerpo y a esta mente. So the first thing Bhagavan's teaching does is to challenge us to question this identification. Entonces, lo primero que hace la enseñanza de Bhagavan es retarnos o desafiarnos a cuestionar esta identificación. That is, now we seem to be this body. Es decir, ahora parecemos ser este cuerpo. But in dream we experience ourselves as another body. Pero en los sueños nos experimentamos a nosotros como otro cuerpo. So are we this body or that body? Entonces, ¿somos este cuerpo o somos ese cuerpo? We cannot be either. No podemos ser los dos. But the reason is because if this body were what we actually are, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. Can you repeat that again, Michael? If this body were what we actually are, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. No podríamos ser conscientes de nosotros mismos. Sorry, I got mistaken. If this body were what we actually are,
we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. No podríamos ser conscientes de lo que realmente somos sin ser conscientes de este cuerpo. Por eso no podemos ser este That cuerpo. is, if I and body are one and the same thing, we cannot be aware of I without being aware of body. Es decir, si yo y el cuerpo son la misma cosa, yo no puedo ser consciente del cuerpo sin el cuerpo ser consciente de yo. But in dream, we're aware of ourselves without being aware of this body. Pero en los sueños somos conscientes de nosotros sin ser conscientes de este cuerpo. And likewise, we are now, though we experience ourselves as a body in dream, we are now aware of ourselves without being aware of ourselves as that body. Y aunque nos experimentamos como un cuerpo en un sueño, ahora la experiencia que tenemos ahora, en la experiencia que tenemos ahora no experimentamos ese cuerpo que teníamos So antes. that body cannot be what we are. Entonces ese cuerpo no puede ser lo que somos. So we cannot be any body but we seem to be. Entonces no podemos ser ningún cuerpo que parezcamos ser. We cannot be anything in the absence of which we are still aware of ourselves. No podemos. Can you say that again? We cannot be anything in the absence of which we are still aware of ourselves. No podemos ser conscientes de nada en la ausencia de lo cual no podemos ser conscientes de nosotros. But though the body in waking and the body in dream are two different bodies, the mind seems to be more or less the same. Pero aunque el cuerpo en los sueños y en el cuerpo en la vigilia son diferentes, la mente parece ser la misma. So are we this mind? Entonces somos esta mente. Firstly, what is this mind? It is nothing but a constantly changing flow of thoughts. En primer lugar, ¿qué es la mente? No es más que un constante fluir de pensamientos. If we, in the absence of thoughts, there is no mind. En la ausencia de pensamientos no hay mente. So which of these many thoughts which are coming and going is ourself? It can't be, none of them can be ourself because they appear and disappear in our awareness. Entonces, no, tantos pensamientos que vienen y se van no podemos ser ellos que aparecen en nuestra conciencia. There's only one thought that persists throughout waking and dream. Hay un solo pensamiento que persiste en la vigilia y en los sueños. That is the thought I. Y es el pensamiento yo. This thought I is in waking and dream is always aware of itself as I am this body. El pensamiento yo es siempre consciente de sí mismo, en tanto que yo soy este cuerpo en la vigilia y en los sueños. Without being aware of itself as I am this body, this I doesn't stand. Sin ser consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo, ese yo no puede permanecer. So this I, this first thought I, is the root and essence of the mind. Entonces este primer pensamiento yo es la raíz y la esencia de la mente. This is the thought that is aware of all other thoughts. Este es el pensamiento que es consciente de todos los otros pensamientos. This is the subject. All other thoughts are objects. Este es el sujeto, todos los demás pensamientos son objetos. All phenomena are objects. Todos los fenómenos son objetos. So are we this thought I? Entonces somos este pensamiento yo. This thought I appears only in waking and dream. It disappears in sleep. Este pensamiento yo solamente aparece en la vigilia, en los sueños, y desaparece en el sueño profundo. Because this thought I is the false awareness, I am this body. Porque el pensamiento yo es la falsa conciencia, yo soy este cuerpo. It is a false awareness because we are not actually any body but we seem to be. Es una falsa conciencia porque no somos ningún cuerpo que parezcamos ser, en realidad. That is, the bodies change, different body in waking, different body in dream, but the I that is aware of itself as I am this body is the same I. Es decir, los cuerpos cambian, el cuerpo que está en la vigilia y en el sueño, pero el yo es el mismo yo. So this false awareness, I am this body, is the first thought I. Entonces, la falsa conciencia, the first thought, can
¿Que yo soy de qué? That is, the false awareness, I am this body, Ujú. is the first thought called I. La falsa conciencia de yo soy este cuerpo es el primer pensamiento llamado yo. This is ego. Este es el ego. This ego appears in waking and dream, disappears in sleep. Y este ego aparece en la vigilia y en los sueños y desaparece en el sueño profundo. So is this ego what we actually are? ¿Es este ego lo que somos realmente? It cannot be for two reasons. No lo puede ser por dos motivos. Firstly, because it is a false awareness. Primero, porque es una falsa conciencia. Why is it a false awareness? ¿Y por qué es una falsa conciencia? Because it is always aware of itself as I am this body. Porque siempre es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo. The body may change, but the I remains, the awareness I am this body remains the same. El cuerpo puede cambiar, pero la conciencia de yo soy este cuerpo permanece la misma. So this ego is not real. Entonces, este ego no es real. Moreover, even in the absence of ego in sleep, we are still aware of ourselves. Además, incluso en la ausencia del ego en el sueño profundo, aún somos conscientes de nosotros mismos. When we wake up from sleep, we are clearly aware of the fact that we were asleep. Cuando nos despertamos del sueño profundo, nos damos cuenta de que fuimos plenamente conscientes de que estábamos dormidos. We can clearly distinguish dream from dreamless sleep. Claramente podemos distinguir los sueños del sueño sin sueños. So how are we aware of this state called dreamless sleep? Entonces, ¿cómo somos conscientes de este estado de sueños sin sueños? In that state, we know we are not aware of any phenomena. En ese estado sabemos que no somos conscientes de ningún fenómeno. We are not aware of any thoughts, No somos conscientes de ningún pensamiento. but we're still aware of being in that state. Pero a pesar de ello somos conscientes de estar en ese estado. That is, we are aware of being in a state where we are not aware of any phenomena. Es decir, somos conscientes de estar en un estado en el que no somos conscientes de ningún fenómeno. So we are aware of ourselves even in the absence of ego. Entonces somos conscientes de nosotros incluso en la ausencia del ego. So ego is not what we actually are. Entonces el ego no es lo que realmente somos. Therefore, to know what we actually are, we need to investigate ourselves. De hecho, para saber lo que realmente somos, tenemos que investigarnos a nosotros mismos. Once we have understood this, our whole outlook on life changes. Una vez que hemos entendido esto, nuestra perspectiva, visión de la realidad, de la vida, cambia. All the things that previously seemed very important and very real now seem less important, less real. Las cosas que nos parecían muy reales y muy importantes, ahora nos parecen menos reales y menos importantes. But though we understand the theory of Bhagavan's teachings, it still all seems to us to be very real. Pero aunque entendemos la teoría de las enseñanzas de Bhagavan, todavía nos parece todo esto muy real. The fact that all these things still seem to us to be real, the fact that we still go after seeking things, pleasure, things outside ourselves, shows that though we've understood this at a certain level, our understanding is not very deep or clear. El hecho de que todavía busquemos fuera, que salgamos a buscar la felicidad en cosas de fuera, nos dice que todavía, a pesar de que entendemos las enseñanzas de Bhagavan, todavía no es un entendimiento profundo o claro. So how to make our understanding deeper and clearer? Entonces, ¿cómo hacer nuestro entendimiento más claro y más profundo? The only way is self-investigation. La única manera es la autoinvestigación. That is, the more we turn our attention within, the more we are purifying our mind. Es decir, mientras más llevamos nuestra atención hacia adentro, más purificamos nuestra mente. The purer our mind becomes, the clearer the truth of Bhagavan's teaching becomes.
Mientras, the more you said, the more the purer our mind becomes, the clearer the truth of Bhagavan's teachings becomes. mientras más pura se hace nuestra mente, más profunda se hace el entendimiento, la comprensión de las enseñanzas de Bhagavan. So the practice of self-investigation is absolutely essential to progress in this path. La práctica de la autoinvestigación es absolutamente esencial para este camino. But because our level of the clarity of our understanding is still relatively dim, Entonces, como la claridad de nuestro entendimiento es relativamente vaga o baja, so we still have a lingering belief that we get pleasure from things other than ourselves. todavía tenemos una creencia más o menos de que todavía derivamos felicidad de las cosas que no son nosotros. Our desires may not be as strong as they were previously. Our desires, our likes, our dislikes, our attachments, and so on, may not be as strong as they were previously, but they are still lingering there. Nuestros deseos, nuestros apegos puede que no estén tan fuertes como lo eran, no sean tan fuertes como lo eran antes, pero todavía están ahí colgando. So this is to the extent that our desires, our likes, our dislikes, and so on are reduced. To that extent, we have what is called vairāgya. Entonces, la medida en que nuestros deseos y apegos y estos son reducidos, en esa medida obtendremos lo que se conoce como vairāgya. Vairāgya is an abstract noun describing the quality of being free from the quality of vairāgya. Raga means passion, desire, likes, dislikes, and all these things. Vairāgya means absence of that. So the quality of vairāgya is vairāgya. Entonces, vairāgya es un nombre abstracto que quiere decir la cualidad, the quality of being free. Free from raga. Raga means the desire, the likes, the dislikes, the hopes, the fears, the attachments, all these. Es la cualidad de estar libre de los deseos, de los apegos, etc. Eso es raga, significa raga. Entonces, es la cualidad de estar libre de eso. So, to the extent that our desires and so on are reduced, to that extent does our vairāgya become strong. Entonces, en la medida en que esos deseos son reducidos, esta vairāgya se hará más fuerte. And vairāgya is absolutely essential in order for us to turn within. Y vairāgya es absolutamente esencial para que nosotros podamos girarnos hacia adentro. Bhagavan gives an analogy to illustrate this. Bhagavan da una analogía para ilustrar esto. He says, just like a pearl diver, in order to sink deep enough into the ocean to get the pearls, has to tie a stone to his waist. De la misma manera que un submarinista que busca perlas en el océano tiene que atarse unas piedras para sumergirse en el agua. Only with the weight of that stone is he able to sink deep enough. Solamente con el peso de esas piedras es capaz de sumergirse lo suficientemente profundo. Bhagavan compares that stone to vairāgya. Y Bhagavan compara esa piedra con vairāgya. In order to sink deep enough into ourselves, we need to have this vairāgya. Entonces, para bucear o sumergirnos profundamente dentro de nosotros mismos, necesitamos vairāgya. Otherwise, we'll be floating near the surface. Si no, estaremos flotando cerca de la superficie. What makes us float near the surface of the mind are desires. Lo que nos hace flotar cerca de la superficie de la mente son los deseos. So we need to be free from desires in order to go deep within. Entonces necesitamos estar libres de deseos para ir profundamente hacia adentro. Because our desires and attachments are what draws our mind out towards other things. Porque
porque nuestros deseos y nuestros apegos son los que llevan nuestra atención hacia afuera, hacia nuestra mente hacia afuera. And in order to go deep within ourselves, we need to let go of everything else. Y para ir profundamente dentro de nosotros tenemos que soltar todo lo demás. That is what this practice of self-investigation is turning our attention away from all phenomena, all thoughts, everything other than ourselves, back towards ourselves. Esta práctica de la autoinvestigación consiste en retirar la atención de todas las cosas, de los fenómenos, de las cosas externas, de vuelta hacia nosotros. We are, so to speak, trying to turn 180 degrees. Estamos intentando, por así decirlo, girar 180 grados. That is, now our attention is facing outwards, away from ourselves, towards other things. Es decir, ahora nuestra atención está girada hacia afuera, mirando hacia las cosas de fuera, externas. We are now trying to draw it back to face ourselves. Ahora estamos intentando volverla para que mire hacia nosotros. And to the extent that our attention, to the extent that we face ourselves, to that extent does everything else withdraw into the background of our awareness. Entonces, en la medida en que nos ponemos de cara hacia nosotros, en esa medida todo lo demás es alejado de nuestra conciencia. And when we manage to focus our entire attention on ourselves, we cease being aware of anything else. Y cuando podemos centrar toda la atención de vuelta a nosotros mismos, ya no somos conscientes de todo lo demás. Even the subtlest awareness of phenomena disappears. Incluso la conciencia más sutil de fenómenos desaparece. And only pure self-awareness remains. Y solo permanece pura autoconsciencia. This is what we can metaphorically call turning a full 180 degrees. Esto es lo que podemos llamar metafóricamente volverse 180 grados totalmente. But until we turn that full 180 degrees, even when we turn 179 degrees, we're still slightly aware of phenomena. Pero incluso cuando nos volvemos, no somos capaces de volver 180 grados y aunque nos volvamos 179 grados, todavía somos conscientes de los fenómenos. Maybe phenomena of a very subtle type, but that's still that lingering awareness of phenomena is there. Quizás fenómenos de tipo muy sutil, pero todavía hay una leve tendencia de fenómenos que están ahí. And who is aware of phenomena? ¿Y quién es consciente de los fenómenos? Only ourself as ego, Solo nosotros en tanto que ego. not ourself as we actually are. No nosotros por lo que realmente somos. What we actually are is just pure self-awareness. Lo que somos en realidad es pura conciencia de nosotros, autoconciencia. Pure self-awareness means awareness of nothing other than ourselves. Pura autoconciencia significa conciencia de nada más que nosotros. So our real nature is never aware of anything other than itself. Entonces nuestra verdadera naturaleza nunca es consciente de nada que no sea de sí misma. In other words, as we actually are, we are never aware of anything other than ourselves. Say that again, Michael. As we actually are, we are never aware of anything other than ourselves. Siendo lo que realmente somos, nunca somos conscientes de algo diferente de nosotros mismos. Only when we seem to rise as ego do we become aware of other things. Solo cuando surgimos como ego nos hacemos conscientes de otras cosas. So the food that nourishes and sustains the ego is awareness of other things, of thoughts or phenomena. Entonces la comida que alimenta al ego es la conciencia de otras cosas, de fenómenos. So what makes us, why we are not ready to let go of that awareness of thoughts or phenomena? Porque no somos capaces de dejar esa conciencia de pensamientos o de fenómenos. Is because of our desires, attachments, likes, dislikes, and so on. Por nuestros deseos, nuestros apegos, las cosas que nos gustan, que no nos gustan y todas esas cosas. So we need freedom from desire in order to go within, in order Entonces, to go deep within.
Necesitamos libertad del deseo para ir profundamente hacia adentro. That freedom from desire is vairāgya. Esa libertad del deseo es vairāgya. So how do we cultivate this vairāgya? Entonces, ¿cómo cultivamos esta vairāgya? Only by patient and persistent practice of self-investigation and self-surrender. Solo a través de una paciente y persistente práctica de la autorrendición y de la autoinvestigación. Self-investigation is when our attention tries to hold firmly onto ourselves, that is self-investigation. Cuando nuestra atención intenta firmemente aferrarse a nosotros, eso es la autoinvestigación. And when our attention lets go of other things, that is self-surrender. Y cuando nuestra atención suelta, deja ir las otras cosas, eso es autorrendición. So self-investigation and self-surrender are one and the same thing. They're the two sides of the same coin. Entonces, la autoinvestigación y la autorrendición son la misma cosa, son como las dos caras de una misma moneda. So throughout our waking and dream states, we should be trying to turn our attention back towards other things. Entonces, en nuestro estado de vigilia y de sueños deberíamos intentar buscar llevar nuestra atención de vuelta a nosotros y lejos de otras cosas. And thereby letting go of other things. Y por tanto, soltando otras cosas. So, but we are, this is a process. We are all undergoing this process, but we haven't yet reached the end. Pero esto es un proceso, todos estamos en este proceso y todavía no hemos alcanzado el final. So we are still living in this world as if we are a person. Entonces todavía estamos viviendo en este mundo como si fuéramos una persona. And as a person, it is natural for us to have our likes, our dislikes, our desires, our cares, our concerns. Entonces, tanto que persona es normal que tengamos estos deseos o apegos o preocupaciones. That is, if we have this body, we have to take care of this body. We need food, we need clothing, we need shelter. Es decir, que si nos consideramos un cuerpo, tenemos que cuidarlo y darle comida, refugio, etc. Ropa. And we also feel we need friendship, we need affectionate and loving relationships with people, caring relationships. También necesitamos amistades, cariño, relaciones con otras personas. All these things seem to be necessary so long as we seem to be this ego. Todas estas cosas parecen necesarias mientras parecemos ser un ego. We obviously cannot get rid of ego by denying all these desires. Por supuesto, no podemos deshacer del ego negando todos estos deseos. If we try to deny the desire for food, for example, if we stop eating, this body isn't going to live for very long. Si intentamos negar el deseo por la comida, dejando de comer, este cuerpo no va a durar mucho, evidentemente. If we go without water, for example, the body won't live long. O si lo dejamos sin agua, este cuerpo no vivirá mucho. Even more, if we go without air, the body won't last long. Incluso si lo dejamos sin aire, tampoco durará mucho. So as ego, we have this desire to breathe, this desire for water, for food, for warmth, for shelter. Entonces, en tanto que ego, tenemos esta necesidad de agua, de aire, de refugio, de ropa, etc. So we cannot completely get rid of all these things so long as we experience ourselves so long as we rise as ego. Entonces no podemos librarnos totalmente de estas cosas mientras nos experimentemos o surjamos como un ego. But we can slowly reduce the strength of our likes and dislikes. Pero podemos muy lentamente reducir la fuerza de las cosas que nos gustan y que no nos gustan. We can also we reduce the strength of them, and we also reduce the volume of them. That is, we can instead of desiring unnecessary things, we can reduce our desires just to
necessities of life. Entonces, también podemos reducir no solo la fuerza, sino también el volumen. Entonces, en lugar de tener cosas que pensamos que son necesarias, solamente las limitamos a lo que es estrictamente necesario. So slowly, we are reducing the strength of our desires, Entonces, the overall volume of desires. lentamente vamos reduciendo el volumen, la fuerza y el volumen de estos deseos. We become more indifferent to the good and bad things of life. Nos volvemos más indiferentes ante las cosas buenas y malas de la vida, Because we know all these things are passing. porque sabemos que todas estas cosas pasan. Whatever problems we may have today, after a year these problems will be solved and some new set of problems will have come. Cualquier problema que tengamos hoy, dentro de un año, cuando sea, se resolverá y entonces unos problemas nuevos aparecerán. So no problems last forever. Entonces ningún problema dura para siempre. And when one problem is solved, another problem arises. Y cuando un problema es resuelto, otro aparece. So when we recognize all these things, we can slowly detach our mind. Entonces, cuando reconocemos estas cosas, entonces podemos desapegar nuestra mente. In this way, even in the midst of our day-to-day life, even when we're not attending to ourselves, we can be minimizing our desires and attachments. Incluso en nuestra vida diaria podemos minimizar la cantidad de apegos y deseos, aunque no estemos con la atención dentro de nosotros. So this quality of vairāgya is so important. Entonces, esta cualidad de vairāgya es muy importante. And a very closely related quality is humility. Y una cualidad que se le acerca mucho también en importancia es la humildad. That is, humility is the absence of pride in ourself as a person. La humildad es la ausencia de orgullo de nosotros en tanto que persona. So to the extent that our desires are reduced, ego will subside. Entonces, en la medida en que nuestros deseos sean reducidos, el ego desaparecerá. And since ego is just the false awareness, I am this person, Y como el ego es la falsa conciencia, yo soy esta persona, the more our desires and consequently our ego subsides, the less strong will be our identification with this person. entonces mientras nuestros deseos y por tanto nuestro ego se quitarán, más the less will be, sorry Michael? The less strong will be our identification with this person. Entonces será menor nuestra identificación con esta persona en la medida en que vayan bajando nuestros deseos y por tanto el ego se vaya desapareciendo. So humility automatically, naturally comes to us as we follow this path. Entonces la humildad naturalmente vendrá a nosotros mientras sigamos este camino. Humility is nothing but a weakening of ego. La humildad no es más que un debilitamiento del ego. When ego is very strong Cuando el ego es muy fuerte and has many desires and attachments, y tiene muchos deseos y apegos, it is strongly attached to this identification. I am this person. está fuertemente apegado a esta identificación de yo soy esta persona. And therefore it takes pride in being this person. Y por lo tanto se enorgullece de ser esta persona. If anyone says anything bad about this person, it is hurt, it takes offense. Si alguien le dice algo malo a esta persona, se ofende y se siente herida. Whereas the more we follow this path of self-investigation and self-surrender, the more ego subsides. Entonces, y a medida que sigamos este camino de la autorrendición y la autoinvestigación y el ego vaya desapareciendo, the more indifferent we become to the person we seem to be. Más indiferentes nos volveremos hacia la persona que parecemos ser. What does it matter what others think about us? ¿Qué piensa lo que los demás piensen de nosotros? ¿Qué importa lo que los demás piensen de nosotros?
Others may think we are wasting our life trying to follow this spiritual path. Puede que otros piensen que estamos desperdiciando nuestra vida siguiendo el camino espiritual. They may think that why we are not like normal people seeking all these worldly pleasures. Puede que piensen por qué no somos como la gente normal, buscando todas estas cosas, persiguiendo estas cosas del mundo, mundanas. But we will agree with them. Yes, we, as a person, we are a worthless person. Sorry, we agree? We will agree with those who ridicule us. We're aware of our own shortcomings. Sí, pero nosotros estaremos de acuerdo con las personas que nos ridiculizan. In fact, we know all our defects, all our shortcomings better than anyone else. De hecho, nosotros conocemos nuestros puntos débiles o imperfecciones mejor que ningún otro. So naturally we feel humble. Entonces, naturalmente, nos sentimos humildes. And we don't take offense whatever people may say about us. Y no nos ofendemos por cualquier cosa que diga la gente. And we don't go seeking praise and appreciation. No vamos buscando que nos halaguen o que nos aprecien. So all these things, this vairāgya and this humility and all other good qualities, they come automatically as we follow this path. Entonces, esta vairāgya y la humildad y las demás cualidades buenas vienen a este camino naturalmente a medida que lo practicamos. And also, in order to follow this path, we have to, these qualities help us to follow this path. De hecho, para seguir este camino, estas cualidades nos ayudan a seguir el camino. The more humble we are, the easier it will be for us to turn our mind within. Mientras más humildes seamos, más fácil será para nosotros volver la mente hacia adentro. If we're always wanting the appreciation and the praise of other people, that's a very strong desire, very strong attachment. Siempre vamos buscando el aprecio, los halagos de las demás personas, ese es un apego muy fuerte. So a person without humility will find it very difficult to turn their mind within. Entonces, una persona sin humildad encontrará muy difícil volver su mente hacia adentro. But the more humble we are, the more indifferent we are to our life as a person. Pero mientras más humildes seamos, más indiferentes seremos hacia nuestra vida en tanto que personas. So the easier it is for us to turn our mind within. Y por lo tanto, más fácil será para nosotros volver la mente hacia adentro. So this self-invest, even if we're not, we should try to investigate ourselves. That is, to be self-attentive as much as possible throughout the day. Es decir, deberíamos intentar estar atentos a nosotros mismos lo más posible en el día a día. But even when we're not being self-attentive, we should still be trying to practice self-surrender. Pero incluso cuando no estamos atentos a nosotros mismos, deberíamos practicar la autorrendición. Cultivating an attitude of indifference towards all these things. Cultivar una actitud de indiferencia hacia todas las cosas. So I hope this is at least partially I've answered the questions I was asked to answer. If anyone would like to ask for further clarification, either about this or about any other aspect of Bhagavan's teachings. Espero haber respondido al menos parcialmente sobre la pregunta que se ha hecho. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro de las enseñanzas de Bhagavan. Okay, Michael, I have a question. If nobody is coming forward, Right. One doubt that I had is that you said, I think the last session that the world, the body, the mind is the effect of the ego. Is all caused by the ego. Yes. This world and everything.
Yes. So if the ego disappears, how come doesn't the world disappears, or how come the body doesn't die, or thoughts and the world and okay, I'm going to translate. The ego disappears every night when you fall asleep, doesn't it? Yeah. Okay, I'm going to translate the question. Sorry. Okay. Oh yes, sorry. La pregunta es que si he dicho a Michael que si el ego, el mundo, el cuerpo, la mente es todo efecto del ego, una acción del ego, como es que cuando hay una realización el cuerpo no muere, o todo lo que va asociado al ego, como el mundo, los pensamientos, todo eso no muere, ¿no? Sí, y él me ha preguntado que todas las noches el ego muere, ¿no? Sí, sorry, Michael, go ahead. Yeah. So every night the ego subsides when you fall asleep, doesn't it? Sí, todas las noches el ego desaparece cuando nos quedamos dormidos, sí. And Yeah. when ego subsides, the world also disappears. Y cuando el ego desaparece, el mundo desaparece. That is, in sleep there's no ego, and therefore there's no world. Entonces, en el sueño profundo no hay ego y por tanto no hay mundo. In waking and dream, an ego appears, or we appear as ego. En la vigilia y los sueños nosotros aparecemos como ego. And along with us, this world appears. Y junto con nosotros aparece este mundo. We believe that even when we're not aware of it, the world exists. Generalmente creemos que aunque no seamos conscientes de él, el mundo existe. But when we are dreaming, we see a world. Pero cuando estamos soñando, vemos un mundo. In dream, we believe that world we are seeing exists whether we are seeing it or not. En el sueño pensamos, en un sueño, pensamos que ese mundo existe, ya sea que lo vemos o no lo vemos. That is, we believe in dream, but if we fall asleep, the world will continue existing. Es decir, que pensamos que si nos quedamos dormidos, el mundo seguirá existiendo. But when we leave that dream and come to this dream, we recognize, oh, that dream was just existed. It was my own mental projection. Pero cuando salimos de ese sueño y volvemos a nos damos cuenta de que decimos, era solo mi proyección mental. That world I saw in a dream doesn't really exist. Ese mundo que viene en el sueño en realidad no existe. It only seemed to exist so long as I was dreaming. Solo parece existir mientras estaba soñando. According to Bhagavan, our present state is just another dream. Y según Bhagavan, nuestro estado presente es como otro sueño. Like the world we saw in dream, the world we see now is just our own mental projection. Al igual que el mundo que vemos en un sueño, el mundo que vemos ahora es nuestra propia proyección mental. Therefore, it seems to exist only when we see it. Entonces, por lo tanto, existe solamente cuando lo vemos. In sleep, when we don't see it, it doesn't seem to exist. En un sueño, cuando no lo vemos, no parece existir. According to Bhagavan, it doesn't exist at all in sleep. Según Bhagavan, no existe en absoluto en el sueño. Because it's just a dream. Porque no es más que un sueño. A dream doesn't exist except when we perceive it. Un sueño no existe, solamente salvo cuando lo estamos percibiendo. Even when we perceive it, it doesn't really exist. It just seems to exist. Incluso cuando lo estamos percibiendo no existe, solo parece existir. So Bhagavan says exactly the same is the case with this world. Entonces Bhagavan dice que es exactamente el mismo caso con este mundo. For many of us, this may be difficult to accept. Para algunos puede que esto sea difícil de aceptar. Recently, someone asked me a question in the comments on one of my recent videos. They said, how can we, they said they want to follow Bhagavan's path, but they find it so difficult to accept that the world doesn't exist when they don't see it. Alguien me hizo recientemente una pregunta en uno de los vídeos que puse
en el canal y decía que a pesar de que seguía las enseñanzas de Bhagavan, le costaba mucho aceptar esta idea de que el mundo existe cuando no lo percibe. No existe. So that person asked me, even when we're not able to accept or understand this teaching, can we still follow Bhagavan's path? Entonces me preguntaba si incluso si no podemos aceptar estas cosas, ¿podemos seguir el camino de Bhagavan? In reply, I said, yes, certainly. En respuesta dije que sí, por supuesto que sí. Even if we don't understand everything, and even if some aspects of Bhagavan's teachings are difficult for us to accept at first, it doesn't matter. Incluso si algunos aspectos de la enseñanza de Bhagavan son difíciles de aceptar al principio, no importa. So long as we are drawn to try and follow his path, that is sufficient. Mientras estemos atraídos y llevados a seguir el camino, eso es suficiente. Because the more we put his teachings into practice, the more we try to investigate ourselves and surrender ourselves, the clearer his teachings will become to us. Porque mientras más pongamos en práctica sus enseñanzas, la autoinvestigación y la autorrendición, más claras se volverán las enseñanzas. So any aspects of his teachings that don't seem clear to us now, or that seem difficult for us to accept, will become more clear and easier for us to accept as we progress in the path. Aunque haya algunos aspectos que ahora mismo no esté muy claro, a medida que progresemos en el camino se irán volviendo más claros. We cannot understand all of Bhagavan's teachings from the outset. No podemos entender todas las enseñanzas de Bhagavan from the outset, from the beginning. We cannot understand everything at first. Sí, no podemos entender todas las enseñanzas de Bhagavan desde el principio de que sigamos el camino. But the more we put them into practice, the clearer his teachings will become. Pero mientras más las pongamos en práctica, más claras se volverán las enseñanzas. And why does Bhagavan tell us that this whole world is just a dream? ¿Y por qué nos dice Bhagavan que todo este mundo no es más que un sueño? It is to help us to follow this path, Es para ayudarnos a seguir este camino, to help us to develop the vairāgya, which is necessary in order to go deep within. para ayudarnos a desarrollar la vairāgya, que es prescindible para ir hacia adentro más profundamente. So all the teachings that Bhagavan, all the basic teachings that Bhagavan gives us are very important. Entonces todas las enseñanzas básicas que nos da Bhagavan son muy importantes, Because they will help us to go deep into this practice. porque nos ayudarán a ir más profundamente dentro de esta práctica. But though they're very important, it doesn't matter if we don't understand and accept all of them from the beginning. Pero aunque son muy importantes, no importa si no podemos comprenderlas o aceptarlas desde el principio. Our understanding and acceptance of them will grow as we progress on the path. Nuestra comprensión y aceptación de ellas crecerán a medida que seguimos en el camino. So what doesn't seem clear to us now will later seem very clear to us. Entonces lo que no nos parece claro ahora, más tarde se nos hará más claro. What we find difficult to accept now will later become very easy for us to accept. Lo que nos parece ahora difícil de aceptar será para nosotros fácil de aceptar luego. When we are traveling to a certain destination, we have to begin our journey from wherever we start. Cuando viajamos a cualquier destino tenemos que empezar el viaje del sitio donde estemos. If we want to travel to Tiruvannamalai, it doesn't matter how far away we are. Si queremos viajar a Tiruvannamala, no importa lo lejos que estemos. We just have to start traveling in that direction. Solo tenemos que empezar a viajar en esa dirección. Likewise, on this spiritual path, we are each at a certain stage in our spiritual development. De la misma manera, en el camino espiritual estamos en un cierto estadio del camino espiritual. So it doesn't matter how spiritually developed we are. What we need to do is to begin following this path.
No importa lo desarrollados espiritualmente que estemos, lo que necesitamos es seguir este camino. We may at present be still very far from developing the level of vairāgya and humility that is required. Puede que estemos muy lejos al principio de desarrollar la humildad y la vairāgya que son requeridas. But if we start following the path, that vairāgya and humility will gradually grow within us. Pero si empezamos a seguir el camino, esta vairāgya y la humildad se crecerán más fuertes. So we should have trust in the path that Bhagavan has shown us, do our best to follow it. Everything else will automatically come. Entonces debemos confiar en el camino de Bhagavan, hacer lo mejor que podamos y todo vendrá naturalmente. I think there's some saying in the Bible, if I remember correctly, Jesus said something to the effect, seek you first the kingdom of heaven, and all these things will be added unto you. Sí, hay un pasaje o algo que dijo Jesús en la Biblia que decía, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. I'm not sure in what context he said that or exactly what he meant, but we can apply that here. No sé en qué contexto, en qué situación lo dijo, pero podemos aplicar esto aquí. If we begin following this path that Bhagavan has shown us, from wherever we stand, from whatever our level of understanding, our willingness to accept may be, if we begin the journey, that clarity, that understanding, that acceptance will come automatically. Sí, empezamos el camino, toda esa comprensión, esa aceptación de cosas que no puede que no aceptemos, todas vendrán automáticamente. So if we're not able to understand, or if it's difficult for us to accept certain aspects of Bhagavan's teachings, we shouldn't be disheartened. Entonces, si no somos capaces de entender o no somos capaces de aceptar algún aspecto de la enseñanza, no deberíamos descorazonarnos. It's not that those aspects of Bhagavan's teachings are not important. They are important. No es que esos aspectos no sean importantes, son importantes. But even if we don't understand and accept them at first, we can still begin following this path. Pero incluso si no los entendemos o no los aceptamos al principio, podemos empezar a seguir este camino. And as our mind is purified and clarified, it'll be so natural for us to understand and accept these things. Pero a medida que nuestra mente se purifique y se vuelva más clara, seremos más capaces de entender estas cosas. In order to understand Bhagavan's teachings, we don't have to be an intellectual genius. Para entender las enseñanzas de Bhagavan no tenemos que ser genios intelectuales. In fact, his teachings are very, very simple. De hecho, estas enseñanzas son muy simples. Even a simple, uneducated person can understand them. Incluso una persona sin educación puede entenderlas. So what is required to understand them is not learning or great intelligence or anything. Entonces, lo que se requiere no es aprender una gran inteligencia. What is required is purity of mind. Lo que se requiere es pureza de mente. Purity of mind and heart. Pureza de mente y corazón. That purity will come as we follow this path. Y esa pureza vendrá a medida que sigamos el camino. Thank you very much, Michael. Thank you, Michael. Tenemos una pregunta de Juan Jesús. Adelante, y luego daremos paso a Noé porque siempre damos prioridad a quien levanta la mano o enciende su cámara para intervenir. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Juan Jesús. Hola, Michael. Hola, Carlos. Al final de la exposición dijiste, Michael, que lo de cultivar una actitud de profunda indiferencia hacia todo, ¿no? Esta indiferencia entiendo que no tiene que... Perdón, eso, you said that we have to cultivate an attitude of indifference towards everything. Entiendo que esta indiferencia no tiene nada que ver con el pasotismo, ¿no? I understand that this indifference has nothing to do with
let's say with pasotismo, no sé cómo decirlo, with not giving importance to anything. Sí, y bueno, quería acompañarlo diciendo que esta actitud también, esta actitud de indiferencia también viene acompañada de una actitud de profunda compasión también, ¿no? Surge a la vez. So this attitude of indifference comes with an attitude of compassion, or together, I understand. Yes. No, definitely. In fact, the more our mind is purified, the more. Sí, por supuesto. Viene, de hecho, mientras más se purifica nuestra mente, the more our mind is purified, the more we will develop that vairāgya and humility. Más desarrollaremos esa vairāgya y esa humildad. And the more we, along with that purity of mind and that vairāgya and humility, the sense of difference between ourselves and others will dissolve. Y junto con esa humildad y con esa vairāgya, nuestro sentido de diferencia con respecto a los demás se disolverá. So when we see others suffering, we will suffer seeing them suffering. Entonces, when we see somebody suffering, when we see someone else suffering, it will pain us to see them suffering. It will. Sorry, I didn't. It will cause us suffering to see them suffering. De hecho, cuando veamos a alguien que sufre, eso nos hará sufrir a nosotros también. That is the meaning of compassion. Ese es el significado de la compasión. Compassion means to suffer with. Compasión significa sufrir con. So that compassion and empathy for others will automatically come to the extent that our ego subsides. Entonces, esa compasión vendrá en la medida en la que el ego se desaparezca, esa compasión por los demás. So though it may seem counterintuitive, along with indifference comes compassion. Aunque parezca contrario al sentido común, pero con la indiferencia viene la compasión. How is that? ¿Cómo es posible? Because so long as we have strong desires, strong likes and dislikes, and we lack humility, the ego is very strong. Porque mientras tenemos deseos muy fuertes y no tenemos humildad, etc., el ego es muy fuerte. So we are more concerned about ourselves than about others. Entonces estamos más preocupados por nosotros mismos que por los otros. But to the extent that our mind is purified and ego subsides, pero la medida en que nuestra mente se purifica y el ego desaparece, we'll be more indifferent to our own pleasure and pain, seremos más indiferentes hacia nuestro propio placer y dolor, and therefore we will be able to feel the other person's pleasures and pain. We'll be able to identify with the other person's pleasures and pains more easily and naturally. seremos capaces más de identificarnos con el placer y el dolor de las otras personas más naturalmente. So the person who has the greatest vairāgya will be the person with the greatest compassion. Entonces, la persona que tenga la más gran vairāgya será la persona con más compasión. Sometimes when people came to Bhagavan and told about difficulties in their life, about bereavement or about so many different types of, in so many ways people suffer in this world. Sometimes people came and told Bhagavan about their sufferings, he would shed tears hearing them. A veces cuando la gente acudía a Bhagavan y les contaba sobre todos los sufrimientos que pueden ocurrir en la vida a la gente, a él le salían lágrimas. But when suffering came to him, when he had that sarcoma on his arm, that cancer growing on the nerve, such a painful condition, he was indifferent. Pero cuando a él le vino esa situación del sarcoma que tenía en el brazo, él era indiferente.
when he was young one day and walking on the hill, when his leg brushed against the bush and disturbed the hornet's nest. Cuando era joven y caminaba por el monte y su pierna le dio con un avispero, he just stood there and allowed the hornets to sting his leg. Simplemente se quedó allí y permitió a las avispas que le picaran. Because he was sorry that he had disturbed their nest. Porque lamentaba haber molestado el avispero. He could understand why they were angry with him. He couldn't? Sorry? He could understand why they were angry with him. Podían entender por qué se enfadaron con él. So he just stood there and allowed them to sting his leg. Entonces él se quedó allí y las dejó que le picaran en su pierna. It must have been so painful with so many hornets stinging his leg, but he stood there indifferent to it. Debió de ser muy, muy doloroso estar allí con todos los aguijones de avispas picándole, pero él se quedó allí. So that is a perfect illustration of how vairāgya and compassion go hand in hand. Es una ilustración perfecta de cómo la vairāgya y la compasión van de la mano. Does that answer your question? Yeah. Thank you. Muy bien, pues damos paso a Noé, que ha encendido también, ha levantado su mano también y había preguntado. Adelante. Can I just say something? Sí. When we think of that incident of Bhagavan allowing those hornets to sting his leg, his supreme love and compassion for all creatures is beyond our ability to I mean, it's something. It cannot but melt our heart. Quiero decir una cosa, que cuando vemos ese ejemplo de Bhagavan dejando a las avispas que lo picaran, es el ejemplo el mayor ejemplo, ¿no?, que podemos tener de suprema. I didn't hear what you said, Michael. Supreme. It's beyond our comprehension. Such supreme compassion. Es una compasión suprema, más allá de nuestro entendimiento. Muy bien, Noé, adelante con tu pregunta. Sí, hola a todos. Voy a intentar hacerla en inglés y si no ya me echáis un cable. No, no te preocupes, Noé, puedes hacerla en español y Carlos te traduce directamente. Ok, como queráis. Tenía dos preguntas. La primera, en relación a si no cree que aunque nos estemos mirando siempre hacia adentro, el hecho de tener deseos y objetivos al final es un camino para tener experiencias que nos permiten vernos en reacciones sobre las que a lo mejor no trabajamos porque no somos conscientes de que eso forma parte de nosotros. So, if we look, if we investigate ourselves or we direct our attention within, isn't at the same time, if we look for objectives or goals in life, that could get us to get to places where there are situations that push our buttons, for example, and we could see some things that we wouldn't see otherwise. Yes, I think the more we follow this path, the more we can recognize our own shortcomings. We all get upset about things. We all get disturbed by things, but we're able to see that more clearly as our mind gets more purified. Sí, mientras todos somos conscientes de nuestras imperfecciones, pero a medida que sigamos este camino, no sé si quieres añadir algo más, ¿no? No, te estaba escuchando, perdona. Sorry, Michael, can you say that again? The second thing. That is, for example, if you've got a dirty cloth,
If you stain on it, you will hardly notice because it's just one more dirt among so much dirt. If you have a dirty, If you've got a piece of cloth, uh-huh. if it's very dirty Mhm. and you spill something on it, you will hardly notice the stain. Sí. Si tienes, por ejemplo, un trozo de tela y tienes una pequeña mancha, apenas la notarás. But if it's a pure white sheet, Pero si es de color blanco, even the smallest stain will be very clearly visible. incluso la mancha más pequeña será muy visible. Likewise, the more our mind is purified, the more clearly our shortcomings will, our weaknesses will become clear to us. De la misma manera, mientras más pura se vuelva nuestra mente, más nuestras imperfecciones o nuestras debilidades se harán más claras para nosotros también. So if we recognize that what a certain person is doing is pressing our buttons, is irritating us, is making us, that is, the other person is just like a mirror. Entonces, si vemos que una persona, por ejemplo, nos pone en una situación incómoda que nos hace reaccionar, simplemente ella actúa como un espejo para nosotros. That person is a mirror showing us our own shortcomings. Esa persona es un espejo para nosotros que nos enseña nuestras propias debilidades. Why should we get annoyed about others? ¿Por qué deberíamos enfadarnos con los otros? Why should we let what other people say or do disturb us? ¿Por qué dejarnos perturbar por lo que digan los demás? It's because we still have that ego. We still got our likes and dislikes. We get irritated by people. We get upset by people. Porque tenemos todavía, somos este ego, tenemos las cosas que nos gustan, que nos disgustan, entonces somos irritados, como las cosas que nos hacen enfadar. We cannot change other people. Y no podemos cambiar a los demás. But by seeing how we react to other people, we can see our shortcomings and slowly learn to be indifferent to these things, learn not to be moved by whatever others may say or do. Pero viendo cómo reaccionamos ante otras personas, podemos ver nuestras debilidades y entonces no preocuparnos por lo que digan o por lo que hagan con nosotros. We shouldn't get disheartened if we see, but we still react to things, because none of us are saints. No deberíamos descorazonarnos si reaccionamos ante otras personas. Ninguno de nosotros es santo. If we were perfect, there would be no need for us to follow this path. Si fuéramos perfectos, no habría necesidad de seguir este camino. But we're not perfect. Pero no somos perfectos. As ego, we have likes, dislikes, pride, so many things. Como egos tenemos cosas que nos gustan, que nos disgustan, orgullo, etcétera, tantas cosas. We are now trying to slowly reduce these things. Ahora estamos intentando muy lentamente reducir estas cosas. But we shouldn't expect to be free of them overnight. Pero no deberíamos esperar librarnos de ellas de la noche a la mañana. It takes time. Toma su tiempo. It takes patience. Y toma también paciencia. And also, when we start following the path, we may not be so aware of our shortcomings. También cuando empezamos a seguir el camino puede que no seamos tan conscientes de nuestras debilidades. But the more we follow this path, the more our mind is purified. Pero mientras más seguimos este camino y nuestra mente se purifica, and the more our mind is purified, the more clearly we see our shortcomings, our defects. Y más, a medida que se purifica nuestra mente, más vemos nuestros defectos. Does that answer the question? More or less, Michael. No, because I was referring to the fact that maybe when we establish some kind of goal, yeah. Since we are living in this world, and
and not really. Perdona, Voy dime. a traducir, ¿vale? Sí, cuando, por ejemplo, cuando establecemos un objetivo en esta vida, The idea is through this objective, I find some situations where I can see my reactions. So that's why I think the material objectives and the desires are a good thing for us and a good opportunity for auto-indagar. I don't know the word in English. la idea es que a través de estas... ¿puedes decir de nuevo, Noé? Sí. La idea. La idea básicamente es que para mí el establecer objetivos en la vida, porque vivimos en un mundo real, material, mejor dicho, aunque no sea real, y tener ciertos deseos de forma moderada y siempre dentro de este camino, nos permite vivir experiencias que nos hacen reaccionar de forma en la que no somos capaces de saber que vamos a reaccionar así, por lo tanto autoindagar, porque nuestro ser nos ha llevado a tener en cierta medida ese deseo o ese objetivo, para que veamos una parte que yo no puedo trabajar porque no sé que existe, salvo que me vean en una situación de ese tipo. Entonces, objetivos y deseos no necesariamente son una mala cosa. Mm-hmm. Well, the objectives and desires are not necessarily a bad thing, because they show us some things. They are like some proof in life, are there to show us what are defects or yes, like yes. But slowly, as we follow this path, our desires will get less. We'll have less. We'll be less concerned about outward objectives. Pero a medida que sigamos el camino tendremos menos deseos y estaremos menos preocupados por los objetivos externos. I totally agree with you, Michael. Yeah. So this is all a process of purification we're undergoing. So a process takes time. Eso es un proceso de purificación el que estamos atravesando, y esto toma su tiempo. Mm-hmm. We are very, very dirty rags. Sorry, dirty? We are very dirty rags. Rags? We have to be washed many times in order to become clean again. Estamos muy sucios y tenemos que limpiarnos para estar limpios de nuevo. So just putting in the washing machine once won't clean us. We have to go round and round and round and round again till we become perfectly clean. Somos como unos trapos que nos tienen que poner en la lavadora, y no, con una sola vuelta, unas cuantas vueltas no vale. Nos tiene que dar una y otra vuelta porque somos trapos muy sucios. Okay, gracias. Thank you, Michael. Right. Gracias, Noé, por tu pregunta. Y ahora el turno es de Olivia. Adelante, Olivia. Hola, Michael. Buenas tardes. Olivia. Sí. Antes de la pregunta, pues agradecerle a Michael por nuestra mente sin palabras, ¿no? El amor a Bhagavan. Thank you, Michael, for your love for Bhagavan. Thank you, Bhagavan. I am not responsible for any love I have for him. Is given only by him. No soy responsable de ningún amor. Sí, él es el único responsable. Oh, qué bonito. Beautiful. Bueno, mi pregunta es, yo estoy en la escuela de Yo Soy Tu Mismo. I'm in the Yo Soy Tu Mismo school. Y para fines de no sucumbir ante el ego, In order not to succumb to the ego, ¿qué es más recomendable? ¿Dar un descanso como en solitario a la escuela para recargar fuerzas y después regresar? what is more recommended? To have a break from school and then come back later? ¿O permanecer en ella a pesar de los embates que el ego ha estado haciendo a este cuerpo físico? Or to stay in the school despite the backlash that the ego has been doing this time?
Entiendo que son resistencias como me lo explicó Ernesto. I understand that they are a resistance, as Ernesto explained. Y cuando me sentía muy mal de salud, sentí que tenía que salirme de la escuela. And then when I felt in a very poor health condition, I felt that I had to go to leave the school. Porque antes no me enfermaba de nada. Because before that I didn't get sick at all. Pero ya que me sentí un poco mejor, But now that I feel a little better, sentí miedo de salirme de la escuela. I felt fear of leaving the school. Y entendí lo que es la Tierra Media, que tanto mencionan allí. And so I understood the Middle Earth, as they mentioned there. Y quisiera tu sugerencia para dar la importancia mayor a mi camino espiritual. What would be your suggestion to my spiritual path? Sorry, Middle Earth, no, middle ground, let's say. Yeah. Sí, ese es mi... The one thing we cannot run away from is ego. La única cosa de la que no podemos escapar es el ego. Wherever we go, ego comes with us. Donde sea que vayamos, el ego viene con nosotros. In fact, even to say ego comes with us is not correct. De hecho, incluso decir el ego viene con nosotros no es correcto. Because we are this ego. Porque nosotros somos este ego. That is, all of the troubles we face have arisen because we have risen as ego. Todos los problemas que afrontamos, de hecho, han salido porque existimos, porque ha surgido este ego. And as ego, we have lots of desires, likes, dislikes, so many issues we have as ego. En tanto que egos tenemos tantas cosas que nos gustan, que nos disgustan, miedos, tantos asuntos. So changing our outward circumstances it doesn't really deal with the problem. Entonces, cambiar nuestras circunstancias externas no es realmente lidiar con el problema. Sometimes when following this spiritual path, it may be necessary to, maybe sometimes we are pushing ourselves too hard. Algunas veces al seguir el camino espiritual podemos sentir que en ocasiones pues estamos poniendo demasiado énfasis en él. Then maybe it is sometimes beneficial to take a bit of a break. Entonces a veces es beneficioso tomar un pequeño descanso. We cannot entirely take a break. Pero enteramente no podemos tomar un descanso. But by sometimes taking a bit of a break, we can reassess our position. Pero algunas veces tomando un descanso podemos reevaluar nuestra posición. If we seem to be pressing ourselves too much, it is because we are too goal-oriented. Si nos metemos demasiada presión, puede que estemos demasiado orientados a un objetivo. We want to see quick change. Y queremos ver un cambio rápido. But we have to be ready to accept this is a slow process. Pero tenemos que estar dispuestos a aceptar que este es un proceso lento. All our desires, our likes, our dislikes are coming not only from this lifetime. Todos estos deseos o cosas que nos gustan, que no nos gustan, they don't come from. Only from this lifetime. No vienen únicamente de esta vida. We have cultivated them over so many countless lives. Los hemos ido cultivando durante incontables vidas. So now we are trying to wean ourselves away from all our desires and attachments. Entonces estamos ahora intentando alejarnos de todos esos deseos y apegos.
It takes time. y lleva su tiempo It takes patience. y requiere paciencia It takes steady perseverance. y una gran perseverancia. So if we expect to see dramatic changes, we're going to be disappointed. Entonces, si esperamos ver cambios radicales, nos vamos a estar decepcionados. When a small child is learning to walk, Cuando un niño pequeño está aprendiendo a andar, it takes time. requiere su tiempo. It cannot, as soon as it decides I want to walk, start walking. No empieza a andar cuando decide que quiere andar. It has to try and stand and fall over, try and stand, fall over, take one or two unsteady steps, again fall over. Tiene que intentarlo, ponerse de pie, se cae, intentarlo, ponerse de pie, se cae, da dos pasitos, se cae. One day that child may become an Olympic runner. Y algún día ese niño puede llegar a ser un corredor un atleta olímpico. But it takes time. Pero tiene su tiempo, toma su tiempo. Everything worthwhile in life takes time. Todo lo que merece la pena en la vida toma su tiempo. And what we have undertaken is the most worthwhile undertaking of all. Y lo que nosotros estamos persiguiendo es lo que merece más de todo. So we have to be patient. Entonces tenemos que ser pacientes. If we understand this, we won't be pushing ourselves too hard. Si entendemos esto, no nos meteremos tanta presión a nosotros. We will be practicing in a way that is realistic for our present ability. Veremos que practicamos de una manera adecuada para nuestra habilidad presente. We will not be expecting too much of ourselves. Y no esperaremos demasiado de nosotros. We will just be, we know we're on a journey. We know how fast we can walk. Sabemos que estamos en un viaje, sabemos lo rápido que podemos caminar. So long as we continue walking towards our goal, that is all that we have to be concerned about. Mientras estemos caminando hacia nuestro objetivo, de eso es lo único que nos tenemos que preocupar. Whether the goal is just 1 mile away or 1,000 miles away, doesn't need not concern us, so long as we're going in the right direction. Ya sea que el objetivo esté a 1 milla o a 1000 millas, no importa, mientras vayamos en la dirección correcta. We need to go in the right direction, and we need to go as fast as we reasonably can. Y tenemos que ir en la dirección correcta y tan lejos como razonablemente podamos. We don't want to rush and exhaust ourselves. No tenemos que apresurarnos y llegar exhaustos. Slow and steady wins the race. Lentamente y continuamente, gradualmente, se gana la carrera. So we should just patiently, calmly, persistently carry on with this path. Entonces, con calma, persistentemente, deberíamos seguir en este camino. Without any great expectations. Sin grandes expectativas. I'm not sure whether I'm answering your question correctly or... Estoy seguro si respondo a tu pregunta correctamente. Sí, solo decir que yo no me daba cuenta de que estaba teniendo esas expectativas, o conscientemente no estaba, según yo estaba comprendiendo que esto es lento. I wasn't aware that I was having these expectations. ¿Y qué más? Perdona, Olivia, ¿qué has dicho? Que yo pensaba que comprendía que es lento, pero me doy cuenta con las enfermedades que había escondido detrás de esa creencia una expectativa. I thought it was with these diseases I had hidden behind that belief an expectation behind that belief. Maybe it's Quizá.
Yeah, it's sometimes difficult to say what happens to what exactly is happening to us, but A veces es difícil decir qué es lo que nos está ocurriendo. But once we have come to Bhagavan, and once we are sincerely trying our best to follow his path, we are undergoing a process of radical purification. Pero una vez que hemos llegado al camino de Bhagavan y sinceramente lo seguimos, hemos venido a un camino de purificación radical. And the more we undergo this process of purification, the more the dirt comes out from within. Y a medida que seguimos este proceso de purificación, más lo sucio sale hacia afuera desde dentro. So sometimes, without even being aware of it, we may be pushing ourselves too much. Entonces, algunas veces, sin siquiera ser conscientes de ello, puede que nos estemos presionando demasiado. And when we push ourselves too much of the dirt comes out from within. Cuando nos metemos mucha presión, mucha suciedad viene hacia afuera desde dentro. More dirt than we can handle. Más suciedad de la que podemos manejar. And sometimes that may result in physical illness. Y a veces puede resultar en enfermedad física. But if that physical illness comes, that is also good. Pero si esa enfermedad física viene, eso también es bueno. Because sometimes physical illness gives us time to reflect and to see things in a fresh perspective. Porque la enfermedad física nos da tiempo para reflexionar y ver las cosas desde una perspectiva nueva. I lived for about 20 years in Tiruvannamalai. Yo viví durante unos 20 años en Tiruvannamalai. Towards the end of that time, I became very, very sick. Hacia el final de ese tiempo, me puse muy malo. I had typhoid twice, 2 years running. Typhoid? Typhoid. 2 years running, I had typhoid. Typhoid is, I don't know the name of... It's intestinal, it's a tropical disease of the intestines. Una fiebre tifoidea. And then I got intestinal TB. Y también intestinal? TB, tuberculosis. Tuberculosis. Okay. So for the last few years, I was very, very sick. Entonces, en los 2 últimos años estuve muy malo. There may have been physical causes for these illnesses. Puede haber habido causas físicas para estas enfermedades. That is seen from a material perspective, but from a spiritual perspective, if illness comes to us, it comes according to our destiny. Desde una perspectiva material, pero desde una perspectiva espiritual, si viene la enfermedad a nosotros es según nuestro destino. And whatever we are destined to undergo is for a purpose. Y cualquier cosa que estemos destinados a atravesar es por un propósito. So that being very, very sick changed my perspective. Entonces, estar muy malo me hizo cambiar de perspectiva. I can't say how exactly. No puedo decir de qué manera exactamente. But when I look back on it, I see that all as part of the process. Pero cuando vuelvo la vista atrás, veo que todo es parte de un proceso. That resulted in changes in my outward life. Y eso resultó en cambios en mi vida externa. I was expecting I would live all my life in Tiruvannamalai. Yo esperaba vivir toda mi vida en Tiruvannamalai. But my illness was part of the reason, that was part of a combination of reasons why I left. Pero esas enfermedades fueron parte de una combinación de razones por las que me fui de allí. That was obviously according to Bhagavan's will. Eso fue, por supuesto, en acorde con la voluntad de Bhagavan. So whatever happens in our outward life, we may not understand it, but everything has a purpose. Entonces, cualquier cosa que ocurra en nuestra vida externa, aunque no lo entendamos, todo ocurre por un propósito. So sometimes when we're following this path, we may become sick
Entonces, algunas veces cuando estemos siguiendo este camino podemos ponernos malos. We cannot exactly say the sickness is caused by our spiritual practice, No podemos exactamente decir que nuestra enfermedad es causada por nuestra práctica espiritual, but whatever happens in our outward life is a reflection of what is happening within. pero cualquier cosa que ocurre en nuestra vida exterior es un reflejo de lo que ocurre dentro. And whatever happens outwardly is to help us progress on this path. Cualquier cosa que ocurra afuera es para ayudar a progresar en este camino. We may not be able to understand how, Puede que no seamos capaces de entender cómo, but everything has a purpose. pero todo tiene un propósito. And the one purpose, the ultimate purpose of everything is to lead us towards our goal. Y el último propósito de todo es dirigirnos a nuestro objetivo, The annihilation of ego. la aniquilación del ego. So Bhagavan has only one aim. Entonces, Bhagavan tiene solo un objetivo. He wants to give us supreme happiness. Quiere darnos felicidad suprema. And he knows the price to be paid for supreme happiness is surrender of ego. Sabe que el precio a pagar por la felicidad suprema es la rendición del ego. So he is slowly but steadily leading us towards that. Entonces, lentamente y gradualmente nos está llevando, nos está guiando a conseguir eso. Everything that happens in our outward life is part of that plan. Todo lo que ocurre en nuestra vida externa es parte de ese plan. So all is going on according to his will. Entonces, todo va acorde a su voluntad. And his will is that we should merge in that supreme happiness. Y su voluntad es que todos nos sumerjamos, nos unamos en esa felicidad suprema. So everything is leading towards that. Todo lleva a eso. Does that, is what I said, is that in any way relevant to what you were trying to ask? ¿Es de alguna manera relevante lo que he dicho para lo que preguntabas? Perdona, Oliver, no te oímos ahora. Quizá el micro lo tienes apagado. Que sí, totalmente maravillosa respuesta, me dejó sin dudas, ¿no? Muchas gracias. It's been a Muchas gracias, Mike. wonderful answer. It leaves me Right. without any doubt. Gracias. Thank you. Gracias, Olivia. Y la siguiente pregunta, Marco Antonio. Adelante, Marco Antonio. Hola. Marco. Hello, Michael James. Nice to Hello. meet you. Mi pregunta es corta. Es principalmente preguntarle si es normal aislarse cuando uno sigue esta vía espiritual. My question is a short one. Is it normal to get isolated when one follows this spiritual path? It To may, isolate itself. it may happen, Puede que ocurra, but whatever happens, it is all for our ultimate spiritual benefit. pero cualquier cosa que ocurra es para nuestro propio beneficio espiritual. So we can't say whatever is to happen will happen, Entonces no podemos decir cualquier cosa que ocurra va a ocurrir. and whatever happens is for our spiritual good. Y cualquier cosa que ocurra es para nuestro bien espiritual. So sometimes it may be for a purpose. Sometimes that our social relationships get reduced when we're following this path. May not be the case, always the case, but it may sometimes be the case. Entonces puede ser el caso que nuestras amistades, los círculos de amigos, pues se ven reducidos. No siempre, pero puede que ocurra así. But whatever may be the case,
we have to learn to be indifferent to these things. Cualquiera que sea nuestro caso, tenemos que aprender a ser indiferentes a estas cosas. Everything that happens in our life is for our spiritual benefit. Todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro beneficio espiritual. We may not understand how, Puede que no entendamos cómo, but it is certainly for our spiritual benefit. pero es ciertamente para nuestro beneficio espiritual. So when we understand it's all happening for our spiritual benefit, we need not be concerned about it. Entonces, cuando entendemos que todo es por nuestro propio beneficio espiritual, no necesitamos preocuparnos por ello. Because the aim of all that happens is to help us to turn within. Porque el objetivo de todo lo que ocurre es para ayudarnos a volvernos hacia adentro. To help us surrender ourselves completely. Para ayudarnos a rendirnos a nosotros completamente. So whatever may happen outwardly, we accept it as the sweet will of Bhagavan. Entonces cualquier cosa que ocurra externamente lo aceptamos como la dulce voluntad de Bhagavan. But we don't get disturbed by it. We don't get agitated by it. Pero no somos perturbados o agitados por ello. Whatever happens is happening according to his will. Cualquier cosa que ocurra, ocurre acorde a su voluntad. It is for our spiritual benefit. Y es para nuestro beneficio espiritual. So we just have to continue slowly, patiently following the practice that he's taught us. Entonces tenemos que continuar lentamente, continuamente, persistentemente, practicando el camino que él nos ha enseñado. Whatever changes may or may not happen in our outward life. A pesar de los cambios que puede que ocurran o que no ocurran en nuestra vida externa. Does that answer the question? ¿Eso responde a la pregunta, Marco? Sí, muchas gracias. Yes, thank you very much. Sometimes when I'm answering questions, I may not exactly understand the purpose of the question. So if ever I give an answer that is not relevant, please don't hesitate to ask again. A veces cuando respondo puede que no entienda el propósito de la pregunta, así que si la respuesta que doy no responde a la pregunta, no dudéis en preguntar otra vez. Perfect, Michael. Thank you very much. Nos quedan 15 minutos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? We have 15 minutes more time. Sí, Alberto, adelante. Sí, Alberto. Bueno, parece que se le ha encendido el micrófono. No sé si quiere preguntar. Bueno, pues vale, se le había encendido el micrófono. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, adelante. Ahora, que no lo podía desactivar. Quedaba pendiente de antes una pregunta y viendo que hay hueco. Cuando ha dicho que le había emocionado el sufrimiento por el sufrir de los demás, del maestro, mi pregunta era si cuando está realmente ascendido no cabe dolor por el sufrimiento de los demás porque estás comprendiendo que es la puerta para su liberación. ¿Puedes decirlo de nuevo, Noé? Sí, que el sufrimiento por el dolor de los demás, aunque es una empatía deseable, The suffering for the pain or the suffering of others. Cuando estás ascendido, entiendo que comprendes que eso es un bien para ellos, porque es la posibilidad de evolucionar.
Pero ascendido, ¿a qué te refieres? Ascendido como... Pues a cualquiera de los maestros que puedas, pues, o el Ramana, o que puedas llegar a sufrir por el sufrir de los demás, ¿sabes? No. Ujú. Pero, ascendido como realizado, quieres decir. Claro. No, nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia es más alto, ¿cómo puede empatizarse con el sufrimiento de otros cuando se comprende que están sufriendo por su propia ignorancia? Ah, ok. Porque tú ves que es un bien para ellos, ¿sabes? Es como cuando un niño... Okay. So if the level of if you come to a point when you understand that the suffering that people are going through is good for them, how come do you feel that that empathy or those you have these tears for people if you understand that it's a good for them or for their own? Yes, but even if we understand it's good for them, we still we still naturally feel for them. Pero incluso si entendemos que es bueno para ellos, no importa, nos emocionamos por ellos también. There are so many different types of suffering that we can undergo in this life. Hay muchos tipos de sufrimiento que podemos tener en esta vida. But whatever it may be, suffering is suffering. Pero cualquiera que tengamos, al final el sufrimiento es sufrimiento. We don't want to suffer, No queremos sufrir and we don't want to see others suffering. y no queremos ver a otros sufrir. Even if we know it is for their good, we still feel for them. Incluso si sabemos que es por su bien, queremos el bien de ellos, de esa persona. A person may, for example, have to undergo some major surgery. Puede que una persona tenga que ser operado de una cirugía. We know that surgery is for their good, Y sabemos que esa cirugía es por su bien. but we still feel sorry for them. We still feel for them because of what they have to undergo. Pero a pesar de ello nos sentimos mal por ellos por lo que tienen que atravesar. So just because we know suffering is for good doesn't mean that we don't feel compassion for people who suffer. Entonces, a pesar de que sabemos que el sufrimiento es por el bien, eso no significa que no tengamos compasión por el sufrimiento. Okay, yeah, thank you. Yeah, I agree. Michael, ¿me permites agregar algo? Allow me to say something, Michael. Yes. Aunque comprendas perfectamente que el sufrimiento que está teniendo cualquier persona responde a lo que tiene que vivir o lo que tiene que experimentar según su prarabdha, Despite even though you understand that the suffering that people are going through responds to their prarabdha, Yes. También eres consciente de que esa persona no está consciente de ello. you're also aware that that person is not aware of it. Yes. Yes. Y por lo tanto, tu compasión por la ignorancia que no tiene del por qué ocurre lo que le ocurre es suprema. And therefore, ¿cómo ha dicho Ernesto? ¿Perdón? Y que por lo tanto, tu compasión y tu empatía por esa persona, sabiendo de que ella no es consciente del por qué está viviendo lo que está viviendo, es total. And therefore, that's why your compassion or empathy for that person, knowing that they're going through what they're going through, which is a bad situation, is a total empathy or compassion. Yes. Yes. And also, the more we understand that whatever happens is for our good, the less that we will really suffer. Y mientras más entendamos que cualquier cosa que ocurra será por nuestro bien, menos sufriremos. That is, painful situations will cause us less distress. Es decir, que las situaciones dolorosas nos causarán menos dolor. So that is the painful things that are painful for ourselves. But we know not everyone is able to appreciate
but whatever difficulties come are for their spiritual benefit. Eso es para nosotros, pero para la mayoría de la gente no puede apreciar que las cosas malas que les ocurren no es para su propio beneficio espiritual. So we naturally feel even more compassion for them. Entonces, naturalmente, sentimos más compasión por ellas. Bhagavan, the people who Bhagavan seemed most kind to were often the people who were the most mature spiritual aspirants. La persona con la que parecía Bhagavan ser más amable era con los aspirantes más avanzados. He would often seem to be indifferent to the more mature spiritual aspirants. He seemed to be different. Indifferent to them, and not concerned about them. Él parecía más indiferente con estos aspirantes más maduros. But he would be like a kind mother to the less mature ones. Pero era como una madre muy amable con los menos maduros. Because he knows that the mature ones are, that they don't need that outward support, but the others do need. Because He knows that the more mature ones, they are contacting him in their heart. So they don't need the same degree of outward support that the less mature ones need. Sabía que los más maduros conectaban con él de una manera más espiritual, más interna, más que los que no eran tan maduros. Entonces los menos maduros no necesitaban más apoyo. In the same way, when someone doesn't understand that suffering is good for them, that suffering causes them more distress. Entonces, de la misma manera, para una persona que no sabe que el sufrimiento es bueno para él o para ella, le causa más dolor. So we have to feel more compassion for them than we would feel for someone who is able to appreciate that the suffering is for their good. Entonces, sentiremos naturalmente más compasión por ellos que para los que saben que el sufrimiento es bueno y por su propio bien. That is the root of all suffering, is spiritual ignorance. Esa es the root of all Suffering is spiritual ignorance. La raíz de todo sufrimiento es la ignorancia espiritual. That is, because we don't know what we actually are, we suffer. Es decir, como no sabemos lo que realmente somos, sufrimos. Spiritual ignorance is the nature of ego. La ignorancia espiritual es la naturaleza del ego. The stronger the ego, the denser the ignorance. Mientras más fuerte el ego, más densa la ignorancia. So when we are spiritually ignorant, we are not able to recognize the benefit in suffering. Entonces, cuando somos espiritualmente ignorantes, no somos capaces de reconocer el bien en el sufrimiento. But when we follow this, when we proceed along this path, when we mature along this path, we slowly come to appreciate that even the bad things in life are for our good. Pero cuando nos volvemos poco a poco más maduros en este camino, llegamos a apreciar que incluso las cosas malas son por nuestro bien, ocurren por nuestro bien. So the suffering caused by painful situations, by difficult situations, is less. Y por lo tanto, el sufrimiento causado por situaciones dolorosas es menor. So suffering plus ignorance is worse than suffering with less ignorance. Entonces, el sufrimiento más ignorancia es peor que el sufrimiento con menos ignorancia. If the very root of our ignorance, ego, was removed, nothing would make us suffer. Si la raíz de nuestra ignorancia, el ego, fuera eliminada, nada nos haría sufrir. So for example, when Bhagavan had that sarcoma, that cancer, Por ejemplo, cuando Bhagavan tenía ese sarcoma, ese cáncer, in the view of other people, they thought he must be suffering so much. A la vista de las otras personas,
pensaban que tiene que estar sufriendo tanto, But there was no sign of suffering on his face. pero no había señal de sufrimiento en su cara. So sometimes people ask him, Bhagavan, don't you feel pain? Entonces algunas veces la gente le preguntaba, Bhagavan, ¿no sientes dolor? Bhagavan said, yes, but that pain is not other than me. Bhagavan decía, sí, pero ese dolor no es diferente de mí. Bhagavan said, if you grind 1,000 chilies and rub it in the wound, so painful it is. Bhagavan decía, si coges unos pimientos chiles, unos 100 pimientos chiles y los rozas con el brazo, así de doloroso es. But that pain is not other than me. Pero ese dolor no es diferente de mí. So Bhagavan was indifferent even to his own pain, Entonces Bhagavan era indiferente incluso a su propio dolor, because the root of suffering is ego, porque la raíz del sufrimiento es el ego, the spiritual ignorance. la ignorancia espiritual. Remove that and all suffering is removed. Elimina eso y todo el sufrimiento es eliminado. So to the extent that our ego is dissolved, to that extent, we will be less affected by the painful happenings in life. Entonces, la medida en que nuestro ego sea eliminado, en esa medida seremos menos afectados por las circunstancias negativas en la vida. But though we may be less affected, we know others are more affected, Pero aunque nosotros seamos menos afectados, sabemos que los demás son más afectados. because they haven't been blessed by Bhagavan with the same clarity of understanding that we have now been blessed with. Porque no han sido bendecidos con la claridad por Bhagavan, con la claridad en la comprensión como nosotros hemos sido bendecidos. So we have to feel more compassion for them. Entonces tenemos que sentir más compasión por ellos. Why has Bhagavan blessed us with this clarity of understanding and not them? Porque Bhagavan nos ha bendecido con esta claridad de entendimiento y no a ellos. Because we are all on the same journey. Porque estamos todos en el mismo camino. But some of us are further along the road than others. Pero algunos están más adelante en la carretera que otros, van más adelante. So the situation they are in now, we were in the past. Entonces la situación en la que ellos están ahora, en esa misma situación estábamos nosotros en el pasado. And they will certainly progress to understand like we have understood. Y evidentemente ellos progresarán también de la manera en que lo hemos hecho nosotros. But even the dissolution of our spiritual ignorance, it's only very, very partial. Incluso la disolución de nuestra ignorancia espiritual es muy parcial. So though we understand that whatever happens is for our good, Aunque entendamos que todo lo que ocurra es por nuestro bien, to really accept that wholeheartedly aceptar realmente eso de todo corazón is beyond most of us. está más allá de la mayoría de nosotros. But as we progress on this path, slowly, our forbearance will increase. Pero a medida que progresemos en el camino, Michael? Forbearance, our ability to bear suffering. Nuestra habilidad para soportar el dolor crecerá. So the ability to bear with suffering is to the extent that ego is eradicated. La habilidad para soportar el sufrimiento es la medida en la que el ego está erradicado. But so long as there's the slightest trace of ego remaining, pero mientras haya la menor traza del ego permaneciendo ahí, there will still be suffering. Todavía habrá sufrimiento. To a greater or lesser extent. En mayor o menor medida.